El doncello. Piedemonte amazónico. Una estrategia formativa desde la poética del oprimido Augusto Boal para el reconocimiento de los tejidos interculturales y el fortalecimiento de los procesos identitarios de los estudiantes de básica primaria del Colegio Marco Fidel Suárez. Un nombre un poquito largo, ¿verdad? Pero ya se darán cuenta por qué. Yo soy amazónico. Nací en el municipio de Florencia, Caquetá, el 2 de junio de 1996, y me crié en el municipio del Doncello, Caquetá, territorio del Piedemonte amazónico. Video, por favor. En mi territorio, mi hogar, mi tierrita como yo le llamo, se desarrolló esta etnografía. Pero esta etnografía y este proceso de investigación empieza desde mucho tiempo atrás. Un camino que empieza con el desplazamiento forzado de mi familia. En ese momento, al igual que muchas familias en el territorio, han sido víctimas del conflicto armado, desplazamiento forzado, minas antipersonas, bandas criminales, guerrillas, paramilitares, el narcotráfico y el Estado. Fue en ese momento que me pregunté, ¿cómo es posible que maten a tantas personas y la gente continúe sus vidas como si nada? ¿Cómo es posible que nadie diga nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué me tengo que esconder debajo de mi cama cuando suenan afuera los fuegos artificiales? ¿Por qué no puedo ir a jugar en paz, tranquilo, en el parque de mi pueblo? Ese día hice dos promesas: salir muy lejos, conocer otras formas de habitar el espacio, aprender sobre mí. Y segundo, volver al territorio, quizás con las respuestas a esas preguntas, o tal vez con las herramientas para poder contestarlas. Fue así como empecé este camino. Llegué a la universidad. Empecé a hacer un proceso de autoconocimiento, de autopercepción, de conciencia. Emprendí un camino que me llevó a entenderme, a conocerme un poco, a habitar los espacios, a entender por qué un territorio históricamente violento, marcado por las dinámicas sobre las cuales se han conformado nuestros pueblos, nuestros territorios, hacen parte de mí. Entender quién soy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Fue así como entendí que había empezado un proceso de aquello que Catherine Walsh, María Lugones y Augusto Boal llaman de varias maneras un proceso de colonialidad.
un proceso de autorreconocimiento que permita reconocer opresiones, que permita reconocer el individuo para transformarlas. Un proceso de conciencia mestiza que propone María Lugones con el fin de primero como individuo saber quién soy, para luego en un colectivo transformarla. Para explicar un poco uno de los términos que he trabajado, me gustaría invitarlos a que hagan conmigo el siguiente ejercicio. Yo les voy a dejar una huella y ustedes me dejarán una parte de ustedes una huella. Y mientras hacemos este proceso, les explico que el individuo, cada uno de nosotros construimos nuestra identidad de manera social. La identidad es un proceso de construcción social donde el individuo está permeado por el contexto y toma los elementos que en este existen. Es de esta manera como el individuo, gracias, el tuyo, perdón, gracias. Es de esta manera como el individuo construye su identidad y aporta la construcción de identidad cultural de un contexto en un proceso dialógico, así tal cual como lo propone Jiménez, sociólogo de la Universidad Autónoma de México. Entonces, el proceso de autorreconocimiento, de autopercepción de nuestra identidad permitirá que nos reconozcamos primero como individuos, entendiendo entonces que somos una construcción, que somos parte del todo, del otro, en un proceso de memoria. Yo soy gracias a ustedes, gracias a las interacciones y a las relaciones que he tenido con ustedes, con el espacio, con esta universidad, con mi territorio. Es por eso que agradezco que cada uno de ustedes estén en mi vida y hayan hecho parte de este proceso de aprendizaje. Cuando entendí este proceso y plasmé y entendí que empezar por mí, hacer este proceso de conciencia individual, entendiendo mis opresiones individuales, permitiría entonces estar preparado para regresar ahora hacia el territorio. Fue así como decidí volver. Pero ¿qué pasó? Pandemia, COVID. Entonces me tocó hacer un primer taller virtual llamado Identidad, Cultura y Territorio, en el que participaron 5 niñas de la Escuela de Formación en Teatro de la Casa de la Cultura, Jesús Ángel González Ares del Doncero. En este proceso haríamos autorretratos, momentos de escritura, haríamos un momento de introspección, autorreconocimiento de este primer territorio que habitamos, el cuerpo. Fue así que en uno de los ejercicios yo les estaba contando la historia de cómo se había conformado el municipio de Doncero. En esta historia, que está en la página de la gobernación, decía que un hombre blanco, colono de Huila, se había enamorado de una indígena llamada María, y que así había empezado el proceso de habitar el territorio y de poblar el territorio de la Amazonía, del Doncero. Pero entonces una de mis estudiantes se levanta y me dice: no, maestro, eso es mentira. Eso no se llama enamoramiento, eso no se llama amor. Aquí vinieron y violaron a nuestras indígenas, se apropiaron de nuestro territorio, se apropiaron de nuestros saberes, de nuestras costumbres. Fue entonces que entendí, cuando Perdomo Castañeda, un sociólogo caqueteño, en su texto Caquetenía, un humano en el clan Caquetá, hablaba de estas nuevas generaciones que tenemos la responsabilidad de hacer conciencia sobre el territorio para transformar conciencia de que de estas dinámicas sobre las cuales hemos sido construidos, categorías de las cuales nos habla María Lugones, categorías de sexo, de raza y de género, sobre las cuales han ejercido históricamente
esta hegemonía de poder. Luego, desde el espacio de práctica pedagógica y de proyecto de grado, pensamos, porque ya se podía ir al territorio, ahora sí, tendría la oportunidad de regresar a esta tierra maravillosa, con sus mitos, con sus leyendas, con todo lo que implica estar en el espacio. Construimos un proyecto de aula que tendría 2 módulos, desde la poética del oprimido de Augusto Boal. El primer módulo le llamamos Conocer el cuerpo. En este utilizamos ejercicios y juegos para actores y no actores que le permitirían a los participantes y a mí también empezar un proceso de construcción corporal, de estructuras corporales, y reconocer estas opresiones históricas sobre las cuales están marcadas en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestras formas de comportarnos con el entorno. Estos niños de la Escuela del Atanasio, de grados 3º, 4º y 5º, escogieron la familia, los amigos, la escuela, el campo y en algunos casos la religión. Fue así como en un segundo módulo tendría la posibilidad de, a través del teatro, imagen y rituales y máscaras de Augusto Boal, darle una representación a estas opresiones y en un proceso dialógico y consensuado buscar una transformación de estas opresiones. Una de estas opresiones que me gustaría mencionar fue en el momento en el que planteamos un conflicto entre hermanos en la familia, y una de las soluciones que dio uno de los niños fue acostarnos a dormir a todos. Como si mandarnos a dormir fuera una solución, evidenciando problemas de comunicación que no solo están en mi territorio, sino en todo nuestro país. Entonces, paralelamente a este ejercicio y a estos 2 módulos, se hizo un proceso de captura y rastreo de sonidos, porque en la atmósfera sonora del territorio y del contexto también podríamos evidenciar estos tejidos interculturales que harían parte de la identidad cultural del territorio, de mi territorio. Esta atmósfera sonora y esta captura de sonidos la pudieron escuchar un poquito las ranas, el vendedor ambulante, los pan de bonos, las empanadas de Cambral, herencia de estos procesos de colonización. Y de estos 2 módulos y de todos estos insumos, de los instrumentos de la práctica pedagógica y de la etnografía, resultan 2 ejercicios escénicos, llamados narrativas, corales, identidad, cultura y territorio, y atmósferas sonoras ligadas al contexto. Estos ejercicios escénicos se presentaron el día de la raza y en el Festival del Doncel, donde nace el arte y la cultura. Es así como se me abre la oportunidad de crear la Escuela de Formación en Teatro Haga y empezar un nuevo proceso, terminando aquí, el día de hoy, un camino que empezó hace muchos años cuando yo estaba muy pequeño y que me permitiría entonces entender que primero tengo que entenderme, conocerme como individuo, reconocerme en mi territorio, en mi cuerpo, en mi espacio, para luego hacer un proceso colectivo de transformación social que permita vivir en una sociedad intercultural, pero no desde la UNESCO, no desde los parámetros globales. La interculturalidad tiene que ser un proceso de memoria, de deconstrucción, de decolonialidad, que permita adquirir esta conciencia mestiza, donde yo me reconozco con todo lo que tengo, con todo lo que fui, con todo lo que soy. Aquí termina hoy este camino, pero empieza un nuevo camino allá, en lo marginal de la selva, en el piedemonte amazónico, donde me esperan mis participantes de la Escuela de Formación, con quienes seguiremos construyendo identidad, arraigo territorial para vivir en una sociedad intercultural justa, equitativa y en paz. Soy Luis Esnegues Flores Torres de la línea de investigación práctica educativa en diversidad, interculturalidad y género. Desde mi proyecto de aula he abordado el tema de la interculturalidad
se desarrolló en el municipio de Doncello, Caquetá, territorio del Piedemonte amazónico. Esta práctica se desarrolló con alrededor de 40 niños y niñas de los grados tercero, cuarto y quinto de la institución educativa Marco Fidel Suárez, sede de Atanasio Girardot. Este lugar está ubicado en el norte del municipio, con una intensidad horaria de 2 encuentros semanales de 1 hora y 30 minutos. Un municipio con un poquito más de 70 años, herederos de los procesos interculturales de la conformación territorial que se han dado con el tiempo. Para rastrear estos tejidos que históricamente se han dado y que conforman la identidad del territorio, he decidido usar como base la poética del oprimido Augusto Boal como metodología de trabajo. Es así como dividí este proyecto de aula en 3 fases. A la primera le he llamado caracterización, una segunda titulada conocer el cuerpo y finalmente el teatro como lenguaje. Como texto mediador usamos juegos para actores y no actores. Y asimismo utilizamos el teatro imagen y el teatro máscaras y rituales de Augusto Boal. Es así que como resultado final participamos con 2 obras en el Día de la Raza y el Festival de Doncello, donde nace el arte y la cultura. Las obras se titulan Narrativas Orales, Identidad, Cultura y Territorio. Y segunda, Atmósferas sonoras ligadas al contexto. Ambas en un proceso de creación dialógico y participativo a través de los juegos para actores y no actores. Dentro de la práctica se buscaba identificar estos actores clave que conforman la identidad del territorio y con la cual ellos se identifican. Cuando me refiero a ellos hablo de los estudiantes, niños y niñas de cuarto, quinto y tercero. Es así como en uno de los ejercicios surgió la creación del espacio a través de las arengas o frases de los vendedores ambulantes del municipio. Salieron frases como a la orden de las empanadas de Cambray, a la orden de los pan de quesos, a la orden de los algodones, a la orden del guarapo, a la orden de los tamales, entre otras que nos permitieron identificar elementos importantes de la identidad territorial y generar el arraigo y desarrollo de la identidad en el ambiente escolar. Como resultado de esta práctica logramos vincularnos laboralmente para el siguiente año al Proyecto Nacional de Concertación y continuaremos desarrollando el proceso desde el teatro para el desarrollo y el arraigo territorial. Además, esta investigación de nuestro proyecto de aula y la práctica permitió y nos sirvió de insumos para el proyecto de grado que estoy desarrollando. Gracias. Bien, muchas gracias. De verdad que estoy muy feliz de por fin ver a ciertas personas que solo había visto de manera virtual y de estar aquí, de tenerlos aquí conmigo y compartir toda esta experiencia y todo este proceso y este camino de vida que me ha traído hasta aquí y que me abrió las puertas para seguir, para continuar con un proceso muy bonito que está allá, en mi tierra, en mi territorio, y que por el cual estoy trabajando así fuertísimo cada día, esforzándome un poquito más para que pues, mi territorio algún día pueda vivir en paz y que ya aportar desde el territorio a la transformación del país también. Es muy emocionante poder escucharte y verte, y es muy, no sé, es una sensación de ver las imágenes de un territorio que lo conocí a través de tu escritura del proyecto, y que le decía a Sanini, yo quiero ir a esa escuela a trabajar. Creo que estamos en un momento muy importante en llegar y desplazarnos a los territorios, porque todo está centralizado en las ciudades y lo podemos ver en términos de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Ese fenómeno que se da, unas realidades son las ciudades y en otras realidades los territorios, los pueblos, lo que está ocurriendo. Me parece muy bello pensar el concepto de etnografía, desplazarlo a un lugar de lo didáctico y lo pedagógico al campo de las artes escénicas. Una etnografía que es de la memoria y que tiene como 3 ejes. Creo que este es un proyecto completamente político, una postura política importante, una postura pedagógica y una postura estética.
¿no? Unas preguntas que hay alrededor tuyo, que todas abarcan el concepto de territorio. Es muy interesante en estos últimos semestres que he sido tutora poder, siéntese. Es un poco, y yo me corro la pata para empezar la conversa. ¿Hacemos un círculo? Sí. ¿Sí? Si quieren, los invitamos a que hagamos un círculo también. Eso. Para combinar con la propuesta de Boal, ¿no? El concepto de autorreconocimiento. Creo que hay algo que está pasando en la licenciatura muy interesante desde mi perspectiva como jurado varias tesis, proyectos de grado. Es esa pregunta por el yo, por un sujeto que es político, estético, investigador y que lo su marco y su piso fuerte es el lugar de ser licenciado, de ser pedagogo, de ser investigador. Y que es amplio la pregunta por el yo. Y aquí hay una pregunta por Snyder que dice, mi pregunta no es desde ahorita, sino desde atrás, con la historia del conflicto. Creo que es un concepto muy interesante, que es un aporte que se podría configurar aún más. Tú hiciste artículos, es decir, el trabajo de Snyder es muy chévere, porque es un proyecto que involucra gestionarse, irse y desplazarse, enfrentar pedagógicamente y didácticamente una pandemia, ¿cierto? Más en un municipio, no sé cómo es los términos de internet allá, de las conectividades. Perdón, porque precisamente solo pudieron conectarse 5 estudiantes de Miguel, porque eran más, eran 17, 18 personas, pero solo 5, y 2 de esas vivían en la misma casa. Entonces, por problemas de conectividad, no pudieron participar más personas en ese primer taller. Sí, pero esos 5 son tan valiosos. 5 seres ahí. Nada, yo solamente tengo como unas preguntas, pero no son preguntas corchadoras, sino más bien preguntas para ampliar tu experiencia y como ese final que nos invitas a, ese final de autoinvitación, de decir, yo de aquí voy a continuar trabajando allá, que eso es muy bonito. Mi sueño es a los 50 estar en un lugar así, poder aportarle a los territorios. Yo creo que es una jugada muy bonita, porque también bien tienes una historia y hay un pendiente. Cuando yo leí tu proyecto y miraban, y yo decía, hay un pendiente que todos tenemos con nuestros territorios, y es muy importante y muy interesante este concepto del territorio, que ahorita quisiera hacer unas preguntas más adelante sobre esa palabra que está tan, ¿no? Como está tan en nuestro vocabulario, está tan pensada desde varios lugares del hacer, del investigativo y del pedagógico. Y pues nada, estoy muy contenta. Muchas gracias. Entonces, pues para responder un poquito con lo que sigue. Falta niño. Pero si quieres de una vez, ¿Respondo? sí, para ir como conversando. Entonces, para responder un poquito de esto, resulta que gracias al proyecto y a la entrada en el territorio, porque yo ya me había venido desde hace mucho tiempo, otra vez estaba desconectado, no tenía amigos, o sea, pocas personas me conocían, la virtualidad fue el acceso, una primera entrada que me permitió entonces entrar al territorio. Y este año me dan la noticia de que me preguntan que si quiero seguir trabajando y ser el director de la escuela, director de la escuela de teatro de la Casa de la Cultura del municipio. Entonces yo dije como, oye, sí, sí quiero y maravilloso, porque me permitiría no solo tener la posibilidad de seguir trabajando por lo que de alguna u otra manera es mío, ¿sí? Está aquí en mi corazón, se hace parte de mi piel,
sino que también me permitiría entonces tener una mejor calidad de vida, porque es que durante mucho tiempo y durante todo el proceso de la universidad fue pesado, fue duro, estuve a punto de renunciar muchas veces. Entonces esta oportunidad de verdad que fue muy valiosa y he sido en estos últimos meses director, dramaturgo, gestor, formador, he sido amigo de mis estudiantes también, apoyando en diferentes cosas porque es un territorio muy complejo, es un territorio lleno de muchas dinámicas como todos. Pero entonces, este año estoy muy feliz con muchas ideas y muchas propuestas. Ahorita este mes acabamos de pasar, pues, acabamos de ir porque he incluido todos mis estudiantes y la gente con la que trabajo, 5 proyectos, a estímulos, a salas concertadas, a jóvenes en movimiento, a un proyecto del Ministerio del Interior que me ayudó mi mamita, que le agradezco un montón también porque ha sido parte importante de mi vida y de este proceso y de este camino, y que espero de verdad con todo mi corazón que me pueda ganar estos proyectos para seguir trabajando en el territorio, para seguir invirtiéndolo, para seguir yendo ya no solo a la zona urbana, porque no solo vamos a la zona urbana, también vamos a la zona rural, ¿sí? A municipios a los cuales toca llegar en carros de esos de doble tracción porque las trochas son jodidas y más ahorita en invierno, donde tenemos, llegar aquí fue una odisea, literal, porque hay 2 derrumbes en mi Caquetá ahorita, que yo dije, pues madre, no, pero no quiero hacerlo igual, porque yo quiero esto, de interacción con las personas, de poder charlar también hace parte. Entonces, un poquito de lo que sigue y del camino que me espera acá en la marginal de la selva, porque es la carretera que conecta el interior del país con la Amazonía colombiana y con el resto de Latinoamérica, porque es un proyecto interminado. Por cierto, uno de los proyectos se llama La Marginal de la Selva, Camino a la Nayacita. Es un proyecto audiovisual e interdisciplinar con uno de los maestros de artes visuales. Vamos también a trabajar el desplazamiento forzado a través de un proyecto audiovisual. Y los otros proyectos que, si quieren enterarse un poquito más, van a poder, porque el tiempo aquí es corto. Entonces, pueden buscar en las redes sociales, ¿sí? De la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias o Culturiza TV, que es la página de la Casa de la Cultura, y aquí se da información de todos los proyectos. O en mis redes sociales, ¿sí? Yo voy a estar como el que quiera al final, me dice y yo me paso como en las redes sociales, podemos hacer contactos para pues también trabajar y que vayan al territorio, conozcan el territorio. Yo los recibo en mi casa, que yo soy, y les doy el tour por el espacio. Tengo una sala pidiendo. Lo que tienes que hacer es el convenio Estamos trabajando en eso. Tengo una sala que, por cierto, como el año pasado nos ganamos 25 millones de pesos en salas concertadas, gestión que también se ayudó desde aquí. Entonces estamos comprando telones, video, mejorando ventiladores porque hace mucho calor cuando hay funciones, adecuando mejor el espacio para tener una mejor calidad, ¿sí? de la formación del espacio y de las herramientas para el desarrollo de estas prácticas y de esta formación que se empezó desde el año pasado, pero que viene desde mucho antes, ¿no? La maestra hablaba, ¿sí? Sí. Bueno, las preguntas ya estaban cantadas. Pero quiero que nos cuentes de viva voz, porque pues igual, digamos que los textos pues siempre tienen limitaciones, ¿no? Yo le decía también a Pau que hay una cosa muy curiosa porque Snyder monta toda una página con todos los registros, con todos los talleres, con todas las implementaciones, pero el texto habla de otras cosas. Entonces, claro, hace prioridad, que es una cosa que hay que pensar luego, más como en los soportes, sí, en lo conceptual, pero pues hay otra riqueza también en los materiales que vale la pena pensar también cómo comunicar. Entonces, acá surgían unas preguntas que me gustaría que charláramos. Una, pues hay un concepto súper bello, aparte del territorio, que se va transformando, ¿no? También en el texto, la conciencia mestiza,
que me parece supremamente importante porque hay muchas maneras también de abordar los problemas de interculturalidad. No hay una sola forma, y eso depende de qué, del territorio. ¿Sí? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso que encontraste en ese concepto de conciencia mestiza, porque incluso hay como cositas que vas mencionando, por ejemplo, me gustó mucho lo de la comida, ¿sí? Porque ahí hay una cosa interesante de identidad, pero también un problema, ¿cierto?, de identidad, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que de pronto nos contaras como qué alcance tuvo eso que es nocional, ¿cierto?, que es muy conceptual, pero que tú viviste allá con los chicos alrededor, como esas prácticas de cómo se habita el territorio, ¿no? Entonces, que nos contaras un poquito sobre eso, esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con un poco el impacto, que me gustaría que nos hablaras, porque fíjate que también quedó como diseminado en los distintos registros. Y pues no solamente el impacto del proyecto, a mí me gustaría que nos ayudaras a pensarnos también un poco el impacto del perfil, porque pasaron muchas cosas. De hecho, tu proyecto es una monografía. Yo le decía a Paola, qué cosa tan rara, porque pudo haber sido diseño de material didáctico, y no entiendo por qué se lo hacen. Claro, entonces, yo sé que hay unos libros de orden No, y además como protocolario. Sí, es entonces es creativo. Entonces, la sustentación, claro, porque de hecho es da una creación, por ejemplo. Es muy bonito, es una existencia de un investigador que Claro, entonces, es complejo. más allá de pensar un poco en el lío del protocolo, me gustaría que nos charlaras cómo viste también pues, ese impacto, digamos, de un perfil que es tan amplio, ¿sí? Porque tú nos comentas cosas sobre gestión, pero también sobre creación. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo amalgamaste ese proceso de formación pues, con ese problema grande que te traías desde que empezaste. Entonces son esas dos cosas. Primero, en relación a la conciencia mestiza. La conciencia mestiza es un término que propone María Leóniz, que es una filósofa argentina, ¿sí?, en el cual ella habla de la conciencia mestiza como un punto de llegada, ¿sí?, donde hay primero que hacer un proceso. Este proceso implica autorreconocernos, pero reconocernos sobre qué. Ella plantea que históricamente, y también lo plantea en el texto, nuestros pueblos latinoamericanos han sido conformados sobre unas categorías hegemónicas de poder, como lo es la raza, el sexo y el género. Estos estados-nación que se configuraron hace mucho tiempo atrás, con la llegada de los colonos a nuestros territorios, pretendían una homogenización de la población a través de una misma lengua, una misma religión, unas mismas formas de organización. Y la educación en mi territorio, por ejemplo, lo habla Perdomo Castañeda, se le da a la iglesia. Entonces se hace un proceso de catequización, menciona Perdomo en su texto Caqueteniano Humano en el Gran Caquetá. Este proceso de catequización implica negar al otro, negar que hay otra persona en el espacio, en el territorio, que tiene unos saberes, tiene unas costumbres, tiene unas formas de organizarse, tiene unas jerarquías también, ¿no?, lo que implica. Entonces, y al que no estaba de acuerdo como con estas categorías en su tiempo y ahora con el conflicto, se silenciaba a través de qué? De la violencia, de la muerte. Es un ciclo constante de opresiones y de muerte, de violencia y de miedo sobre nuestra población que se sigue repitiendo. Entonces, hacer conciencia de esta conciencia mestiza implica que yo como individuo, al entender y comprender que mi identidad se construye de manera colectiva y al hacer el proceso de memoria, ¿sí?, al hacer un proceso de memoria, donde reconozco yo que como individuo tengo un poquito de indígena, tengo un poquito de lo negro, tengo un poquito de esto, de este blanco opresor porque vino y me permeó, así usted diga que no, ¿sí? Tengo de todo un poquito, en un país tan diverso, multicultural y no sé, la palabra diversidad que tiene Colombia.
y lo pude entender también a través del proceso de investigación, a través de esta captura de sonidos. Entender entonces que el niño o la niña que está en el territorio hoy come bandeja paisa, ¿sí? Porque fue un proceso de colonización. Come mazamorra porque también se escapa de otro lado. Toma raspado, sale y bueno, como todo esto en relación a la comida, que fue muy interesante porque lo propusieron ellos. Yo les dije, bueno, vamos a hacer como un ejercicio sonoro y a través de qué sonidos se identifican ustedes. Entonces, ¡ay, el guarapo, profesor, el señor del guarapo! Y decían, entonces también el guarapo y todas estas cosas. Pero entonces, a partir de este ejercicio, que la identidad del individuo solo tenía como y yo, ¿sí? Que eran herencias. La mayoría de la gente del territorio tiene muchas herencias. Herencias en los saberes, en la comida, en todos estos procesos de interacción, ¿no? Pero entonces pero nosotros también tenemos cosas. O sea, aquí debieron haber habido otras formas, otras comidas, otras formas de estar, otras formas de sonido, ¿no? Entonces, en esta búsqueda encontré que se fabrica cananmucha, que es una palma, que es una semilla, y los niños tampoco lo conocen, o sea, como que se conocen muy poco. Entonces, se creó un proyecto que se pasó a jóvenes en movimiento, que se llama el cananmucha, y que pretende desarrollar ahorita en el mes de octubre un campamento de 3 días generacional, donde van a participar niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en el cual vamos a compartir experiencias en varios aspectos. Uno de estos se llama el Pilar Cocinero, que es cocina tradicional, donde les vamos a enseñar, o sea, se les va a enseñar y voy a aprender a los habitantes del participante a cocinar este plato típico, ¿sí? Y que lo conozcamos y que podamos apropiarnos de él y también haga parte de esa identidad, como un proceso de memoria también, de entender. Entonces, y así, poquito con esos elementos, vamos adquiriendo esta conciencia distinta, entendiendo que somos parte de un todo. Pero además, tu concepto, es decir, a partir de esa memoria del sabor, apropias el concepto. Que lo tomas y lo pones en la investigación, pero creo que es el proceso más interesante para nosotros, ustedes como licenciadas, como uno toma un concepto de un autor, lo apropia y quizás lo expande. Creo que eso es un gran punto, es muy interesante escucharlo ahora. En este mismo campamento se va a trabajar también, se llama de sustos y leyendas, en el cual se va a invitar a un cuentero y a un cuentero indígena, ¿sí? Que nos va a contar pues, cosas de la comunidad, del entorno, del indígena que habitaba el territorio, y un cuentero teatrero. Vamos a también a trabajar en música campesina, como también para entender de dónde vienen estos sonidos y estas herencias, y juegos tradicionales. Mi mamá me ha hablado de unos juegos súper interesantes que cuando ella estaba por allá en la vereda y tocaba los marranos o el lance, no sé, unas cosas así, el barro y el que pasaban en caballo. O sea, como cosas muy interesantes que uno va descubriendo también a través de la narración oral, a través de habitar el territorio, de hacer la observación y de utilizar los instrumentos de la etnografía y de la práctica pedagógica. Entonces, eso en relación a la primera pregunta. Y la segunda. Sobre el perfil. Sobre el perfil. ¿Cómo lo negociaste? Bien. Primero, esto va en relación al perfil del territorio, como a esto. Con tu proceso de formación. Listo. Bueno, fue difícil, ¿sí? No fue tan fácil porque todo fue como un rompecabezas que se fue armando, en el cual primero empecé con J.D. Vasco, le agradezco un montón ahorita, y empecé en la práctica de infancia. Entonces la práctica de infancia me dio unas herramientas maravillosas para empezar a trabajar. Luego, cuando me asignaron a Lady, entonces cambié de práctica, a práctica de diversidad, interculturalidad y género. Entonces hicimos
un match, un ensamblaje, porque las categorías de mi investigación de mi monografía son identidad, cultura e interculturalidad, y a través de eso pues, se derivan el resto, ¿no? Entonces, yo estaba súper perdido, estaba así, cegado, y un día alguien me dice como, usted ya tiene la solución, está Augusto Boal, esa es la metodología de trabajo, ahí, y yo ya había diseñado los módulos y todo, pero entonces no comprendía cómo sustentarla, ¿sí? Entonces me dije, ay muchacho, ya se estaba enredando en nada, entonces empezó ahí, con la metodología a través de Augusto Boal. Entonces fue la parte pedagógica, lo metodológico, lo formativo. Luego entonces el proceso fue muy experimental también en el espacio. Cada insumo que se iba dando en los ejercicios que iban saliendo de cada uno, tanto de rituales y máscaras, de teatro y imagen, de la búsqueda del paisaje sonoro, dije yo, bueno, me pedían a mí dentro de esto porque yo fui a trabajar con el programa de escuelas concertadas del Ministerio de Cultura y ellos piden que se haga 2 muestras. Entonces, era un requisito, pero también yo vi la oportunidad de sistematizar estos insumos y estos descubrimientos de la investigación en 2 puestas en escena. Entonces así nacen estas 2 puestas en escena. Y estaba viendo dramaturgia, entonces aproveché los elementos de la clase de dramaturgia para hacer el proceso de escritura. Luego, entonces, pasó lo mismo. Yo me preguntaba, bueno, esto es una monografía y es una etnografía, pero es que yo estoy haciendo creación y a la vez me ha tocado hacer gestión porque soy del énfasis de gestión, ¿no? Yo soy del énfasis de gestión, entonces como que he aprendido a gestionar proyectos del espacio, a hablar con la gente, a tocar puertas, ¿sí? para hacer cosas. Entonces como que, porque el profe Daniel también me dijo, es un proyecto de gestión, por allá en octavo y noveno, ¿no? El proyecto de gestión, y luego la monografía, etnografía, y luego material didáctico, porque estaba creando material para la implementación como insumo para el desarrollo metodológico. Y luego pues surgió esto. Entonces César, me asignaron luego a César, y le agradezco un montón, me aportó mucho, bastante, en el cual él me dice como, yo desde el principio no quería hacer una presentación aburrida así, tipo video, diapositivas y esa vaina así que ahí la gente se aburre, sino que quería hacerlo un poquito más interactivo. Normalmente yo siempre he sido muy reacio de la tecnología, entonces no, hay que crear un dispositivo. Y Blanco, que es un personaje que está dentro de las 2 puestas en escena. Blanco era yo, porque era como un papel en blanco que iba a ese territorio a pintarme, porque ustedes no me pintaron, mis niños sí me pintaron, aquí, mira, una camisa llena de pinturas, solo me hicieron acá, pero sí, me dejaron sus huellas, sí, entonces la idea era de ese personaje en blanco, ¿sí? Que había ido allá a pintarse de colores, a untarse de las huellas de cada uno, a adquirir y aprender de esta identidad también y de estos tejidos interculturales, vivir acá a hablar de esas pinticas, de esas huellas, hablar de ese camino y hablar del nuevo camino. Bien. No sé si Bueno, entonces ahora me toca a mí. Bueno, entonces con Snyder nos conocemos desde el primer semestre. Estuvimos, bueno, no va a ser el relato de la vida porque no tenemos mucho tiempo, pero de todas formas sí empezamos como desde la asesoría, que fue también un poco, trabajamos como 6 meses, 5 meses aproximadamente. Snyder me compró con un queso y un queso delicioso. Te cuento que ese queso nunca lo había probado, es como tostado. queso asado, o sea, Queso asado. Dios mío, qué cosa tan deliciosa. Yo lo probé con mi familia.
y con la torta esta que me iba a traer también, que no sé, la vamos a comer allá, empezamos a trabajar a partir de sus intereses pedagógicos y también vinculándolo con su historia de vida, ¿no? Me parece que también en esto de las narrativas es importante vincular estos procesos vitales de los estudiantes porque demuestran, de alguna manera, ellos demuestran sus aprendizajes alrededor de las vivencias, no solamente de autónomos, ciudadanos, sino que realmente a partir de lo que viven demuestran sus conocimientos y pues digamos el proceso este proceso y de acudir a estos sabedores regionales como este sociólogo caqueteño que tú citas, me parece una cosa fantástica en relación a también esa intención de rescatar también toda esa sabiduría local para poder darle una importancia y ponerlo a punto a grandes conocedores que siempre manejamos acá en el interior, ¿no? Siempre como que estamos como en esa perspectiva de colonial, pero también tenemos, como lo hace muy bien en el ejercicio escritural, empezar a destacar todos esos saberes locales que salen también del sello y pues en pro también de los derechos humanos, mediado por las expresiones culturales y en contra como de la homogeneización cultural, que es un problema que tenemos en todo el territorio y en el mundo, ¿no? Como el mass media empieza a apoderarse del imaginario de las personas, de un montón de cosas que Snyder está luchando contra eso ya. Dentro de eso, pues a partir del rescate de las tradiciones que tienen que para mí Snyder cumple con todos los requisitos del perfil de la licenciatura en artes escénicas. Parece que es un estudiante que está, como vuelve al territorio, que aprende algo, pero vuelve a su tierra a mejorar en los aspectos culturales, artísticos, educativos, y pues para mí yo veo en él como un egresado que va a tener un futuro prolífico, ¿sí? Pues ya nos cuenta que tiene como 25.000 proyectos, y pues en pro de la educación en Caquetá, yo lo veo a él como un pionero en eso, como alguien que está viendo el camino precisamente, y pues bueno, te invito a seguir tu camino. ¿Me puedes decir, por favor? Gracias. Los profesores abajo firmantes, jurados y el director del trabajo, el doncello y el monte amazónico, una estrategia formativa desde la poética del oprimido de Augusto Boal para el reconocimiento de los tejidos interculturales y el fortalecimiento de los procesos identitarios de los estudiantes de básica primaria del Colegio Marco Fidel Suárez, presentado en la modalidad de monografía por el estudiante Luis Snyder Flores Torres. Consideramos que dicho trabajo cumple los requisitos necesarios para su aprobación por las siguientes razones. Se trata de un trabajo muy valioso, pues piensa el concepto de etnografía desde lo didáctico, lo pedagógico y las artes escénicas. Propone y desarrolla una postura política pedagógica que abarca de manera intercultural el concepto de territorio e identidad, desde la corporalidad y la pertenencia a una comunidad que se ve interpelada, construyendo una voz propia, crítica y creativa. Emergen conceptos interesantes alrededor de lo territorial que contemplan el paisaje sonoro y la conciencia mestiza como ejes de la exploración y del impacto que logró el proyecto. El trabajo va más allá de la sistematización de la experiencia para traducirse en proyectos de gestión en territorio que tienen relevancia para los procesos de formación de la licenciatura. Así, dado en Bogotá a los 26 días del mes de mayo del 2022, por unanimidad, los jurados y el director otorgan la nota de 5 al trabajo por su texto, pero también por su presentación, y se postula a meritorio.